¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a estas conversaciones necesarias, conversaciones cívicas desde el escenario del poder, desde Stock Disponible, desde Vía X. Día martes y ya suena Rage Against the Machine con toda la rabia porque es Baja de Daza con don Mauricio Daza. ¿Cómo está, Mauro? Bienvenido a Stock Disponible. Hola, ¿todo bien? Acá una nueva semana de cuarentena en plena pandemia. Bueno, viendo qué es lo que ocurre, cómo pasa esa máquina ahí colada entre varias cosas de la contingencia. Tenemos todo tipo de análisis de lunes a viernes en Stock Disponible los días martes desde lo judicial, ¿no? ¿Se puede decir o no? Desde el sistema jurídico, más o menos, entender por qué la política, la economía, el sistema judicial, la norma, finalmente, la norma, siempre van de entrelazadas, ¿no, Mauricio? Claro, finalmente todas estas políticas públicas se traducen en leyes, en reglamentos, normas. Entonces también hay una visión jurídica, ¿no?, que es relevante para poder comprender mejor toda esta trama de poder que se da, sobre todo en este escenario de emergencia. Claro, por eso que queremos saber qué podría esconder, ¿no? O qué situación le podría deparar a la ahora ya ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, desde una acusación constitucional en lo político, pero también alguna acción judicial que le vamos a preguntar, pero como paralelo a esto, o como telón de fondo, Mauricio, le quiero leer un tuit muy comentado de Pepe Out, actual diputado independiente, ¿no?, de oposición en la Cámara, que pone un tuit que tiene al momento que estamos hablando nosotros 4.100 respuestas y 3.500 retweets y otros tantos likes, ¿no? Dice así Pepe Out. Hasta yo le respondí a Pepe Out. Italianos, españoles y suecos no le cargan contagios ni muertos, que son muchos, a sus ministros de salud. Arroba J. Mañalich, ¿no? Lo arroba para que lo lea, ¿no? Jaime May se la jugó con sus virtudes y defectos en 100 días de pandemia para contenerla, dice Pepe Out. Cometió errores, la gente juzgará, pero no transgredió la Constitución ni la ley. Por eso le pregunto, desde lo político, desde lo jurídico, ¿qué tan cierto es este tuit de Pepe Out y qué le podría deparar al destino al ahora renunciado ministro de Salud? Sí, la verdad que no tiene mucha argumentación el tuit de Pepe Out, ¿no? Él simplemente absuelve, entre comillas, al ministro Mañalich de cualquier responsabilidad. Pero hay ciertas afirmaciones que son falsas, porque resulta que en Italia hay un movimiento que se llama Noi denunceremo, que es básicamente nosotros vamos a denunciar, que está ¿Ya? reuniendo una cantidad muy importante de familiares de personas fallecidas o de personas que quedaron con graves secuelas a partir de lo que es el COVID-19, y que básicamente lo que pretenden es llevar a la justicia a las autoridades por la responsabilidad que ellos tendrían en distintos supuestos hipotéticos delitos. Básicamente se está investigando delitos de homicidio culposo, de lesiones culposas. Y fíjate Ya. que esto no es tan liviano, porque resulta de que el premier italiano, Giuseppe Conte, con la ministra del Interior y el ministro de Salud italiano, han ido a declarar a la fiscalía en el contexto de estas investigaciones. En Ya. Francia, la fiscalía abrió una causa donde se está investigando criminalmente a las autoridades francesas, precisamente por lo que es su manejo de la crisis del COVID-19, y otro tanto se está haciendo en España. Entonces yo creo que es a lo menos temerario, ¿no?, el sostener ahora, cuando estamos en plenitud de la crisis y todavía no se revelan todos los Claro. antecedentes, lo que efectivamente sucedió, el empezar a decir, ¿sabe qué? Acá no hay responsabilidad. Yo creo que acá lo que corresponde es investigar. Claro, claro, porque lo que ocurre en otras realidades, bien lo sabemos, dentro de esta pandemia también podría haber sacado, ¿no? Eso por el lado judicial. O sea, ¿usted cree que podría perfectamente el Estado asumir un costo también jurídico? Bueno, la verdad es que esto se podría dar. Hay que recordar cuáles son las circunstancias en las que sale Mañalich. Mañalich sale después de que se descubre, a través de la revelación de un reportaje de CIPER, de Ujú. que le estaba informando a la ciudadanía un número de personas muertas por el COVID-19 que era distinto al número que se le estaba entregando reservadamente, entre comillas, a la OMS, y no por un número menor. Ujú. A el organismo internacional se le estarían informando más de 5.000 muertes, y acá en Chile solamente en ese momento se estaban informando 2.800 muertes. Acá lo que se decía era que a la OMS se le estaba informando todas las muertes, tanto aquellas que tenían un examen positivo de PCR, como también a aquellas personas que fallecieron y que en su certificado de defunción
se daba cuenta de lo que había colocado el médico que había levantado ese certificado y Sí. que hacía referencia de alguna manera a el COVID-19. Entonces era una información mucho más completa, mucho más amplia. Esto hizo caer a Mañalich, pero fíjate, en la tercera de este fin de semana pasado, hay un reportaje donde se señalan típicos, los entretelones de la salida de Mañalich. Y fíjate lo que se dice. Se dice de que Mañalich habría sostenido en reunión al interior del gobierno que no se entregaba mayor información sobre el manejo de la pandemia, ya que con esto, entre comillas, se entregaba municiones a la oposición. Entonces acá la hipótesis de manipulación de la información tiene asidero. Y esto no es así nomás en contra de lo que dice Pepe Out, porque quizás Pepe Out y muchas de las personas que aparecen agradeciendo, yo creo que muy rápidamente la gestión de Mañalich, parece que desconocen que la Constitución y la ley establece, por ejemplo, el principio de probidad. El principio de probidad significa que en la toma de decisiones ellos tienen que hacer prevalecer el interés general por sobre el interés particular, y dentro del interés particular está el interés político de ellos mismos y de su gobierno. También está, mira, fíjate, el principio de transparencia. El principio de transparencia está expresamente establecido en la ley y también el principio de publicidad. Todos los actos son públicos, salvo aquellos que son decretados como secretos de manera específica. Entonces, en este contexto, claro, uno podría decir, bueno, acá hay antecedentes que se pudo haber transgredido la Constitución y la ley, y eso fundamento claramente, a lo menos para una acusación constitucional. Claro, porque le encuentro todo a cero lo que usted dice, también Mauricio, porque hay que ver si estas cifras, ¿por qué se mandaron de esta manera? ¿Qué es lo que esconden detrás? ¿Por qué a una institución internacional como la OMS se le mandan más de 5.000 muertos y aquí hay poco más de 3.000? ¿No? ¿Cuál es la razón de fondo de todo eso? Porque según lo dicen también Espacio Público, la Universidad de Chile y otras instituciones, el ocultamiento de la verdad cuesta vidas en estas circunstancias. Pero no solamente cuesta vida, es ilegal claramente y genera responsabilidad. Acá el principio de transparencia no es una recomendación a los funcionarios públicos, es una obligación. Y obviamente la transparencia involucra el que se den a conocer todos los antecedentes que son sustantivos y relevantes en relación a las medidas que se están adoptando. Y sí que es cierto que acá, y todo indica que es así, se ocultó información relevante que era los números de personas fallecidas que la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud estaba enviando a la OMS, entonces obviamente nos encontramos frente a esa vulneración. Y esa vulneración a lo menos da pie, como te digo, a la acusación constitucional. La acusación constitucional se funda en Chile en contra de un ministro de Estado, a lo menos, porque ha infringido la Constitución y las leyes o la dejaron sin ejecución. Y esa hipótesis, como se puede observar, yo creo que aquí se puede dar con claridad. Entonces, eso ya depende de la voluntad política de los diputados. Vamos a ver si es que finalmente acá ellos van a cumplir también con su rol y van a hacer esta presentación ante la Cámara. Sí, a mí es lo que me llama también la atención, Mauricio, y lo puse también en un tuit, el papel de la OMS acá. Porque si la OMS o la subfilial panamericana, ¿no? La OPS, a través de ellos, sabían que el gobierno entregaba unas cifras oficiales para ellos y al pueblo chileno le entregaba otras, ¿por qué se quedaron callados? ¿Por qué pasa con el representante de Chile, en Chile, este señor Leanes, veterinario de profesión, ¿no? Que también ha tenido una actitud muy obsecuente con todas las políticas que lideró Mañalich, ¿no? Desde la cuarentena a la manera de contar. Leanes decía que era muy buena fórmula la manera de que se están contabilizando los casos y los fallecidos en Chile también. Bueno, yo asumo que también la OMS va a tener que hacer una revisión respecto de cuál es la actuación de sus representantes, ¿no? Obviamente quizás los problemas que hoy día tiene que manejar la Organización Mundial de la Salud a nivel global, ¿no? Respecto a esta pandemia no le dio un espacio para poder hacer un escrutinio mayor en relación a la actuación, por ejemplo, del señor Leanes. El señor Leanes dijo, muy suelto de cuerpo, a comienzos de año, que era muy difícil que el COVID-19 llegara o impactara mayormente en Chile. Lo Claro. que es absurdo, o sea, la verdad es que obviamente ahí también hay una responsabilidad. Sin embargo, debemos concordar de que no le corresponde a la OMS el hacer las revelaciones, ¿no? En relación a cuál es el número de fallecidos en un determinado país. Eso le corresponde a las autoridades. Y si las autoridades actúan en conformidad a la ley, esta información se debió haber revelado hace rato. Pero como te digo, acá lo que uno esperaría es que si hay una persona como un ministro de Salud que a todas luces, a mi juicio, habría incumplido con varias obligaciones, el principio de probidad, sobre todo el principio de transparencia,
bueno, obviamente se hagan efectiva esta responsabilidad, porque tú sabes cuál es el problema si eso no es así. Finalmente, cualquier otra autoridad que esté en una situación de un cargo público relevante, de tener que tomar medidas que tienen un alto impacto en la sociedad, la verdad que no va a tener ningún incentivo para hacerlo de una manera correcta y fiel a la Exacto. ley y a lo que corresponde. Porque ¿cuál es el mensaje? Mire, ¿sabe qué? Si lo hace en forma desastrosa, si vulnera en su caso la Constitución y las leyes, a vista y paciencia de todo el mundo, bueno, a usted no le va a pasar nada al final. O sea, es gratis. Y ese círculo de impunidad es lo que genera el desprestigio de las instituciones y también no le da sustentabilidad a la democracia al mediano y largo plazo. Claro, quizás por eso, Mauricio, no es casualidad, ¿no? Que ya se formó un círculo de hierro de la derecha más dura también, ¿no? Y porque en Evópolis también hay derecha dura, ¿ah? Con cartas en el Mercurio, por ejemplo, y felicitando, entre comillas, esta gran actuación de Jaime Malich y la palabra patriotismo, que sale en un cierto momento y que debe llegar susto, ¿no? Para decir que él actuó con patriotismo dentro de todo, poniendo a su país por sobre los problemas familiares, no sé, hay ya, me imagino, un ambiente para que no llegue a esa acusación constitucional o llegue realmente a decir Mañalich por qué ocultó o dio este tipo de cifras versus otras, ¿no? Claro, mira, más allá de que en términos generales, independiente de este caso, no hay nada menos patriota que vulnerar la Constitución y la ley, sobre todo en un contexto cuando eso puede generar un efecto en la vida y la salud de millones de personas. Bueno, independientemente de eso, uno esperaría de que aquí a lo menos las instituciones funcionaran. Acá se Claro. requiere no menos de 10 ni más de 20 diputados para iniciar una acusación constitucional. Como te digo, respecto a un ministro de Estado es por infracción a la Constitución y las leyes o no haberlas ejecutado, dejarlas sin ejecutar. De hecho, existe un plazo de hasta 3 meses desde que la persona deja el cargo, en el caso de ¿Ya? los ministros de Estado, para poder hacer efectiva esta responsabilidad. O sea, hay un espacio, ¿no? Una vez que se presenta, de hecho, la persona que es acusada no puede salir del país. Y fíjate, esto es interesante porque los quórum involucra para ser aprobado en la Cámara de Diputados el 50+1% de personas, de diputados que asistan a la sesión respectiva, ¿no? Ya. Podemos no contar con el diputado Lavín, por lo tanto, para estos efectos. Y después en el Senado, eso sí, se requiere el 50+1, pero los senadores en ejercicio. Yo Claro. creo de que, te insisto, acá se hizo efectiva la responsabilidad constitucional incluso después que se fue el ministro Chadwick por lo que han Claro. sido, ¿no?, graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las policías que dependían en términos jurídicos, en cierta medida, ¿no?, de su responsabilidad como ministro del Interior. Pero acá yo diría que la Claro. responsabilidad, a mi juicio, podría resultar bastante más evidente, ¿no? Sí, ya hay varias voces que hablan, ¿no? Porque podrían hablar respecto de esto. Por ejemplo, la ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS, Janet Vega, dijo que el fracaso de la estrategia tiene nombre y apellido, ¿no? Señaló ella, este país tiene reconocidos especialistas en salud pública y epidemiólogos de nivel mundial. Finalmente, cuando esta estrategia fracasa, ni siquiera es posible solidarizar en este fracaso o compartirlo. Dice porque el fracaso de la estrategia tenía nombre y apellido, tenía que ver con la conducción que no era la adecuada, obviamente refiriéndose a Jaime Mañalich, ¿no? Claro, pero acá hay que recordarse que no solamente el tema de la estadística, ¿no?, que es bastante confusa y, como te digo, todo indica que no fue lo suficientemente transparente. Acá, ¿qué es lo que se dijo al comienzo? Si parece que hay mala memoria, y esto acaba de ocurrir. Se dijo que estaban preparados desde enero. Se dijo de que se podía manejar por parte de la autoridad 100.000 contagios simultáneos. Esto lo dijo incluso el presidente Piñera en múltiples entrevistas. Después estaba el café, ¿te acuerdas?, a 2 metros Claro, de la subsecretaria eso, Daza, que no tiene nada que ver claro, conmigo por si acaso. Se habló de las cuarentenas dinámicas. Acá lo que se pretendía era generar la tesis de la inmunidad del rebaño. O sea, vamos controlando el número de contagios, que se contagie la gente, pero los podemos controlar. Esto se planteó incluso cuando ya en el Reino Unido esta estrategia se daba por fracasada. Después se habló de la meseta en abril, ¿no? Y a partir de la meseta, que era falsa, porque no estaba fundada en información de calidad ni suficiente, se habló de nueva normalidad, retorno seguro, se abrieron malls, ¿te acuerdas? Duró poco. Y yo no, te claro. diría que lo más temerario de todo lo que se hizo fue obligar a los funcionarios públicos a regresar a su trabajo presencial. Y esta Mm, obviamente una responsabilidad del Estado. O sea, los tiraron a la calle a
miles de funcionarios públicos en plena situación de contagio, en el transporte público, con todo lo que eso involucra. Entonces, obviamente acá hay un conjunto de actuaciones que no son simples errores, ¿no?, aislados, y yo creo que puede dar pie a una responsabilidad, no solamente política como estamos hablando, sino yo creo que finalmente van a haber varias familias o personas que en algún momento van a hacer requerimientos para los efectos que se hagan investigaciones criminales en este ámbito. Muy interesante que siga adelante, creo yo, esto también como ciudadano, Mauricio, porque todo esto finalmente va sentando precedente, ¿no? Y que la historia quede también. La historia está ahí, la historia se va reviviendo para las futuras generaciones de chilenos, ver qué pasó, ¿no? Y qué realmente ocurrió, que de una persona que tuvo este nivel también de prepotencia y arrogancia en un momento tan delicado para la humanidad, no tenga algún tipo de sanción, ¿no? Al menos, te repito, ¿no? Frente a la historia. Pero además que acá no existe hipocresía. Yo me acuerdo que cuando ocurrió lo del tsunami, ¿te acuerdas del año 2010? Se iniciaron acciones criminales. Incluso se investigó a la expresidenta Bachelet, porque te acuerdas que el 27 de febrero, en algún momento ella a las 5 de la madrugada recibió información del CHOA que señalaba que no había riesgo de tsunami, ¿no? Esto lo escuchó varias personas, esa era la imputación, por lo menos en su momento, en la zona de Dichato. Ellos bajaron del lugar donde estaban y a las 7 de la mañana llegó el tsunami y varias gente murió. Y acá se inició una acción criminal. Y muchos dirigentes de lo que hoy día es Chile Vamos, bueno, insistían de que se hicieran efectivas las responsabilidades, porque aquí hubo un actuar, digamos, negligente, que generó, digamos, como resultado, según esa imputación por lo menos, la muerte, ¿no?, de un conjunto de personas. Bueno, pero entonces ahora, fíjate, lo del tsunami fue de un momento a otro, fue en un instante, en una noche, ¿no? Claro. De menos de 24 horas se generó todo esto. Acá nos encontramos frente a una crisis, una pandemia, que no ocurrió de un momento a otro. Acá el propio gobierno dice que esto viene desde enero preparándose y ocurrió un conjunto de hitos y ya llevamos cuántos meses, ¿no? Con esta situación, y entonces acá obviamente el reproche a la autoridad puede ser mucho más consistente. Y fíjate también para poder cerrar un poco este tema, acá no solamente se pueden imputar los cuasi delitos, ¿no?, estos delitos culposos de homicidio o lesiones, que tiene varios requisitos. Lo primero, es necesario de que se establezca de que hubo una infracción de ley, que estaba obligado a actuar, de que además hubo una imprudencia, una negligencia, y que obviamente se ejecutó un hecho o hubo una omisión, ¿no? Negligente, a partir de la cual se le puede atribuir la muerte o lesión a una persona, que son elementos bien exigentes. Pero acá también pueden haber delitos funcionarios. Oye, el retardo de un servicio que se puede otorgar a los particulares conformidad a la ley y se niega maliciosamente es un delito, pero por sobre todo la falsedad documental. Acá los funcionarios públicos que dicen algo en un instrumento público que ellos otorgan y es falso, oye, eso es un delito. Lo mismo cuando ellos han ocultado en perjuicio del Estado en particular cualquier documento oficial, han faltado a la verdad en narración de hechos sustanciales, han mentido finalmente. Eso es un delito y eso también puede ser investigado, te insisto. Yo creo que aquí a un año vamos a tener causas criminales donde se va a estar precisamente indagando en ese ámbito la actuación de las autoridades. Sí, acá hay un manejo que tiene un mal manejo que tiene muchas patas, ¿no? Muchas aristas. Tenemos un país sin Estado, prácticamente uno sin Estado fuerte, me refiero. Tenemos una sociedad sin cohesión, como lo demostró también. Hay una realidad para ricos y una realidad para pobres, pero también tenemos autoridades que no han sabido estar a la altura y, como usted dice, puede haber dolo detrás que hay que investigar. Pero ojo, no solamente dolo, la negligencia también puede dar pie a este tipo de ilícitos. Muy bien, Mauricio. Muy interesante acápitas usted en un momento también muy álgido de esta discusión. También otro acuerdo que lleva el apellido COVID ha tenido muchas miradas, ¿no? ¿Qué le parece a usted este llamado acuerdo COVID, ¿no? ¿Y qué letra chica usted le ve a este pacto, Mauricio? Mira, un documento de 14 páginas que siempre tiene estos nombres que son medio orwellianos. Cuando uno los lee dice, acá hay gato encerrado, tipo bombo fica, porque el acuerdo se llama Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica del Empleo. O sea, este es un capítulo de Orwell. Porque si uno empieza a leer el texto, te das cuenta de que, bueno, hay mucha generalidad, ¿no? Hay algunas cosas que son positivas, que esa positividad se diluye cuando uno ve un poco el detalle,
Y hay otras cosas que son derechamente sospechosas. Mira, lo primero, el ingreso familiar de emergencia. ¿Te acuerdas que hace algunos meses se planteó esto? Hubo una gran discusión. La oposición decía, oiga, ¿sabe qué? Ingreso familiar de emergencia, que es para entregarle dinero directamente a las familias más vulnerables, a lo menos para que puedan comer, tiene que ir por sobre la línea de la extrema pobreza, que en Chile son 73.000 pesos per cápita para una familia de 4 personas. ¿Qué significa eso? Oye, el monto que es el mínimo para que se alimenten. Es la línea de la extrema pobreza. Y el gobierno dijo, no, nosotros vamos a dar el primer mes 65 lucas, después 55, después 45 y se acaba porque tenemos que ser responsables. Oye, derechamente lo lograron, hubo hasta un veto presidencial, Chile Vamos celebró, el gobierno también, dijeron que los ministros Briones y en ese momento Sichel eran los nuevos halcones del gobierno, ¿no? Porque habían obtenido este logro. Oye, a los 4 días están repartiendo cajas con alimentos porque se dieron cuenta que esto era insuficiente. Bueno, ahora se llega a este acuerdo que involucra aumentar este ingreso familiar de emergencia, ya no en forma decreciente, sino que 100.000 pesos. Ahora, esos 100.000 pesos tienen una pillería, 100.000 pesos per cápita para una familia de 4 personas. La pillería es la siguiente, de partida tiene un límite, que es hasta 4 personas. O sea, por ejemplo, si hay una familia de 6 personas, no van a recibir 100.000 pesos per cápita, o sea, 600.000 pesos, no, van a recibir 400.000 pesos. Ese es el tope por familia. Pero además, súmale esto, de que esos 100.000 pesos no son plata que se le va a entregar sí o sí, sino en aquellas familias, aunque sean de muy escasos recursos, se les va a complementar las remuneraciones que ellos reciban por otros lados hasta completar 100.000. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay una persona que un mes gana 50.000 pesos, nada. Bueno, a esa persona no se le va a entregar los 100.000 pesos, se le va a entregar 50.000 pesos. Entonces, no es tan así de que se le va a entregar 100.000 pesos per cápita a todas las familias que son más vulnerables. Hoy en un contexto en que la línea de la extrema pobreza es de 73.000 pesos, pero la línea de la pobreza es como de 170.000 pesos. Entonces, también le estás dando a familias que están en una situación de extrema necesidad, en plena cuarentena, que no pueden salir a trabajar y conseguir recursos para poder subsistir, le estás dando recursos insuficientes. Pero además, fíjate, este acuerdo, lo importante no es tanto lo que dice, sino lo que no dice. Y eso es muy relevante. Como en todas estas cosas, fíjate. Este acuerdo no trata sobre el postnatal de emergencia. Claro. ¿Qué significa el postnatal de emergencia? Que aquellos padres que hoy día están ejerciendo este derecho de postnatal, que tiene un límite, se pueda extender ese límite durante todo el periodo que dure el estado de catástrofe. Bueno, parece evidente, esto está en el Congreso tramitando si tiene una mayoría más o menos importante. El gobierno no quiere, porque adivina qué es lo que dice. Dice que es inconstitucional. Maravilloso, todo aquello que va a favor de la gente es inconstitucional, sobre todo cuando un estado de pandemia son los más necesitados. Ya sabemos lo que hay que hacer en octubre, entonces. O sea, obviamente. Pero fíjate, nada se dice acerca de esto. Y el gobierno, ¿qué es lo que quiere? Dice, no, nosotros no vamos a apoyar de que se extienda el postnatal. Nosotros vamos a decir que se pare el postnatal cuando corresponde conforme a la ley vigente y las personas le vamos a dar una opción, que es que se vayan al sistema de el plan de protección del empleo, que básicamente durante el resto de los meses ellos van a poder obtener dinero de sus cuentas del seguro de cesantía. Pero ¿cuál es la lógica de esto? Porque el postnatal no lo pagan los trabajadores, pero con la fórmula del gobierno lo que va a ocurrir es que una vez terminado el postnatal, en sus plazos normales sean los trabajadores los que se paguen esos montos, o sea, finalmente de nuevo los trabajadores pagando. Oye, y esto también tiene que ver con algo que yo creo que es impresentable y que es bastante burdo y que es muy indicativo de cuál es la mirada que tienen nuestras actuales autoridades acerca de la crisis. No se habla nada acerca de la ley que se aprobó con una amplia mayoría de suspensión de corte de servicios básicos durante las alertas sanitarias. Mira el proyecto que también el gobierno y Chile Vamos dice que es inconstitucional. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Es un proyecto muy loco, porque hay gente que va a decir estos gallos son unos marxistas, resucitaron a Lenin, estos tipos son unos dementes. No, mira lo que dice el proyecto. Dice que durante la época en que hay una alerta sanitaria como el COVID-19, se prohíbe el corte de servicios básicos de luz, agua, gas. Fíjate a quiénes. Usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores en riesgo social, abandono, compromiso delictual, hogares y establecimientos de adultos mayores, bomberos, microempresas. O sea, a estas personas a las que se quieren proteger. Pero el gobierno dice, no, es inconstitucional
y lo van a llevar al Tribunal Inconstitucional para que se caigan. ¿Y tú sabes cuál es el argumento? Esto es muy notable. Ellos dicen, no, si no se necesita la ley porque el presidente Piñera llamó a los dueños de las empresas privadas que tienen estos servicios básicos y ellos ya se pusieron de acuerdo, entonces no es necesario la ley. De hecho, están tratando de obtener un acuerdo que sea igual a la ley, porque lo que ellos no quieren es que esto se regule por ley porque va a haber un precedente que va a ser complicado para estas empresas, porque imagínate, podría ser que el Estado de Chile legisle en favor de los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, y en contra de los intereses de las empresas sanitarias, de luz, de gas, que para ellos es una locura. Entonces, eso es realmente impresentable y esto tampoco se señala en el famoso acuerdo que están celebrados entre oposición y la administración de Piñera. Y solamente, yo sé que no tenemos tiempo, pero solamente, digamos, el asterisco, ¿no? Fíjate que lo que sí está en este acuerdo es la posibilidad de rescatar a grandes empresas. Y esto, entre otras vías, a través de dineros que pueden salir de los fondos previsionales de todos los chilenos. Eso sí está en el acuerdo. Para estar atento, ¿no? Y usted siempre nos deja pensando, como ciudadanía, de todo este tejemaneje que hay detrás también de estas leyes y de estos proyectos de leyes y lo que se cuaja en estos llamados acuerdos entre la élite siempre, ¿no? Don Mauricio. Rage Against the Machine. Pongan fuerte Rage Against the Machine de nuevo. Lo más fuerte que se pueda. Lo más fuerte. Cada vez que terminamos de hablar, dan más ganas de escuchar a Rage. Exacto. Gracias, Mauricio. Abrazo grande y hasta la próxima semana. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con el alcalde Codina de Puente Alto. Así no te despegues de la sintonía de Vía X. Chao, Mauricio.